Los legisladores tienen cierto privilegio ante procesos judiciales cuando están en el ejercicio de sus funciones, pero con el fin de proteger al Parlamento y no así beneficios personales. Nuestras instituciones no deben ser utilizadas para blindar impunemente delitos graves. En Paraguay, el artículo 191 de la Constitución Nacional habla de 3 tipos de inmunidades: de opinión, de detención y de proceso. Actualmente hay 2 senadores electos quienes tienen causas judiciales sin haber asumido el cargo. Por una parte, el caso de Erico Galeano, actual diputado del Partido Colorado, quien fue despojado de sus fueros para ser procesado por lavado de dinero y asociación criminal en la causa conocida como a ultranza. Sin embargo, la imputación se presentó después de las elecciones del 30 de abril, cuando él ya había sido electo como senador. La pregunta es, ¿tiene inmunidades también como senador? Y sobre este punto analizamos con la profesora de Derecho Constitucional, Shirley Franco, quien interpreta que la Cámara de Senadores debe volver a estudiar el desafuero de Erico Galeano para ser sometido a la justicia e incluso ir a la cárcel. A diferencia del también senador electo Rafael Esquivel, conocido como un bururu, quien incluso está privado de su libertad por un caso de abuso sexual en niños. Sin embargo, este proceso ya enfrenta desde antes de su elección del 30 de abril. El Senado, que va a tomar posesión del cargo, en su mayoría colorada, se va a aprovechar de la inmunidad parlamentaria para proteger a un miembro de su partido. Ver qué es lo que dice la Constitución, a partir de ahí, en todo caso, subsumir a ambas situaciones, ¿verdad? Por un lado, una situación de un congresista en funciones que va a pasar de ser diputado a ser senador, y otro que acaba de ser electo. Entonces son 2 situaciones distintas que merecen análisis distintos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la inmunidad? Como bien lo dijiste, es un privilegio, es una prerrogativa reconocida a los legisladores, pero para beneficio de la propia institución, es decir, del propio poder legislativo. Es decir, para que el poder legislativo pueda sesionar, pueda trabajar, pueda tener continuidad. La inmunidad no es un privilegio o un beneficio con relación a la persona, sino es con relación a la institución. Eso en primer lugar, y lo que establece el artículo, tengo mi Constitución a mano, ¿verdad? Para no equivocarme, exactamente el artículo 191 establece 3 tipos, si podemos decir tipos de inmunidades. La primera inmunidad que establece en la primera parte es con relación a la inmunidad de opinión. Algunos lo denominan inmunidad de palabra. Entonces, la inmunidad de opinión es una garantía en el ejercicio de la función, es decir, cuando el legislador está en el desempeño de sus funciones. No puede ser, dice la Constitución, acusado judicialmente. Pero, ¿cuál es el requisito o cuál es la característica de esta inmunidad de opinión? Que esté en el ejercicio de sus funciones. Que esté sentado en la sala de sesiones y esté opinando sobre un tema particular en una sesión, por ejemplo. Exactamente, cumpliendo sus funciones, ¿verdad? Igual eso también está un poco discutido si es solamente la esfera de su recinto parlamentario o si también puede implicar fuera del recinto parlamentario. Como eso entrevistas o alguna... Sí, porque puede también ocurrir el caso que puede estar en una entrevista, en un medio de comunicación, claro, y ahí podemos cuestionar si realmente está protegido por la inmunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está dentro del recinto, uno físicamente, y otra cuestión es que no está desempeñando su función como parlamentario, ¿verdad? Como legislador o como legisladora de esa persona. Entonces son primer tipo entonces de inmunidad de opinión por aquello que menciona, por aquello que dice, por aquello que emite, ¿sí? Por su palabra, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos otro tipo de inmunidad, es de detención. Eso es lo que dice, por eso está punto seguido, ¿verdad? Ningún senador o diputado podrá ser detenido. Entonces, el segundo tipo de inmunidad es el de detención. Y acá una cuestión también no menor que se presta a interpretación, señala la Constitución, desde el día de su elección.
Y esa también es una cuestión no menor en el caso eh, de ambas situaciones que me preguntaste que ya vamos a ver, ¿verdad? Quiere decir que ellos no pueden ser detenidos desde el momento que se elige. ¿Cuándo se elige? El 30 de abril. Pero nos preguntamos, ya oficialmente son legisladores a partir del 30 de abril. Nosotros O- tenemos un sistema donde no sí. lo es, ¿verdad? Oficialmente. El acto de Entonces, proclamación o el acto del juramento cuando toma posesión y empieza, digamos, a trabajar en el cargo, ¿verdad? claro, o el del día de la elección misma, ¿verdad? Que es el 30 de abril, si vamos a tomar una interpretación literal, el día de la elección, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra cuestión a interpretar. Y esas son situaciones que la Constitución nos pone y que los constituyentes nos pusieron, ¿verdad? No todo muy claro y todo hay que interpretar. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Si es del día de la elección, si es del momento que el TREP no es una cuestión oficial, debería ser desde el momento de la proclamación, donde oficialmente hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral donde le proclama a estos legisladores como legisladores, ¿verdad? Hace una salvedad acá la Constitución, salvo que fuera hallado en flagrante delito, es decir, hay una excepción a la regla. Solamente puede ser detenido en caso que haya flagrancia, ¿verdad? Yo creo que en eso no hay mucha discusión, ¿verdad? En caso de flagrancia lo pone a disposición, se pone a disposición del juez competente y se queda bajo custodia en su residencia, ¿verdad? Y se remite los antecedentes. Luego tenemos el tercer tipo de inmunidad, perdón, cuando se formase causa contra un senador o diputado, es decir, una inmunidad de proceso. Entonces tenemos una inmunidad de opinión, una inmunidad de detención o arresto y la inmunidad de proceso. Cuando un senador o un diputado Es tenga que imputado. ser procesado, sí. Ujú. Entonces tenemos que hacer otra vez una interpretación con relación a lo que menciona, ¿verdad? Con relación a todos los tipos de delitos, cualquier delito o solamente aquellos delitos relacionados con su opinión. Y ahí tenemos que ver que la inmunidad de opinión es una inmunidad absoluta con relación a aquella opinión que emitan el desempeño de sus funciones. No así la inmunidad de proceso, que puede ser entendida con relación a todo tipo de delitos por los cuales pueda ser procesado un legislador. Y en este caso, el procedimiento está bien determinado que en caso de que se realice, que se forme una causa, es decir, un ministerio público, en el caso de que sea oficioso o en el caso de que sea una querella privada, lo que tiene que hacer el juez es con copia de los antecedentes, remitir a la Cámara respectiva, ¿verdad? Para que examine si es que va o no a ser desaforado. Entonces, Lo que, ahí no, sí, lo que se ahí no dice en el estamos, caso de Erico Galeano, por ejemplo, que ya se aprobó su exacto, desafuero. Entonces el juez ya le procesa y le convoca a una audiencia. a una audiencia. En el caso del señor Erico Galeano, también la cuestión que surge es que como él siendo diputado, la pregunta es si debe solicitarse nuevamente un nuevo desafuero a la Cámara de Senadores cuando él asuma efectivamente, pues la respuesta tendría que ser que sí, porque ahora él está ejerciendo aún el cargo de diputado, por lo tanto, sus funciones terminan recién en el cese, cuando entrega su mandato, es decir, en agosto. Por lo tanto, debería solicitarse otro pedido de desafuero a la Cámara de Senadores porque él ya está en ejercicio efectivo desempeñando esa función. O Entonces, sea que quizás él de ahí tiene doble surja fuero. O sea, doctora, según no, usted, él tiene doble fuero, como él no, mencionaba. no es doble fuero, no. El fuero siempre es el mismo, es un único fuero. Solamente la forma en cómo se tendría que operativizar el desafuero, en todo caso, se tiene que hacerlo dos veces. Pero no es que tiene doble fuero, sino que el desafuero tiene que solicitarlo dos veces por el hecho de que él ahora mismo es diputado y en la Cámara donde él se encuentra es la Cámara de Diputados y es la que tiene que examinar el mérito de la denuncia y, en todo caso, hacer lugar al desafuero, ¿verdad? Para que pueda ser sometido a proceso. Y cuando él asuma la Cámara de Senadores, con esa misma lógica,
debería solicitársele nuevamente a la Cámara de Senadores para que sea desaforado, porque ya él fue desaforado como diputado, pero no fue desaforado como senador. Entonces, Entonces sí eso le debería alcanza, hacerse. la inmunidad de proceso le alcanza a Erico Galeano. Claro, la inmunidad de proceso él tiene totalmente porque él está en el ejercicio efectivo como diputado, en este caso como legislador aún, y va a seguir siendo como, va a seguir siendo legislador como senador, ¿verdad? Y ahí debería solicitarse nuevamente el desafuero. Cambia la situación con el señor Esquivel, que es él no es o no era, cuando ya comenzó a ser procesado judicialmente, no era legislador. Estando preso y procesado, él fue elegido legislador. Entonces, ahí sucede a la inversa, ¿verdad? No se puede pedir el desafuero de una persona que no está en el ejercicio de esa función. Por lo tanto, en el caso de que él llegue a ser recién, en todo caso, juramentado, podría solicitarse, pero para formarse un nuevo proceso, no para seguir el proceso que ya estaba. El proceso va a seguir, porque no podemos retrotraer. Es decir, en caso de que haya un nuevo proceso, puede ser desaforado. Pero Pero en la el cuestión, caso que enfrenta por prisión preventiva y si él asume el cargo, no le alcanzaría la inmunidad de proceso según tu criterio, doctora. no, yo interpreto que no, porque el proceso comenzó antes de que él sea legislador. Entonces, Mm. esta inmunidad es para aquellas personas que iniciaron como legisladores, es decir, desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones. El proceso formado a este señor es anterior a la elección de él como legislador. Por lo tanto, no procedería a realizar un pedido de desafuero. Y Sí, podría. El caso de Erico Galeano también se da antes que él asuma como senador. Claro, pero él es diputado, él es legislador. En su caso sí es el legislador y por lo tanto a la Cámara respectiva nos dice la Constitución. Sí, que ¿Y ya cuál es la fue Cámara despojado de respectiva? sus fueros como diputado, pero como Esa. senador, ¿por qué le afectaría también si el hecho, o sea, la imputación se da antes de que asuma el cargo de senador, por ejemplo, Sí, eso también es otra cuestión, ¿verdad? Que deberíamos analizar, porque si es desde el día de su elección y él fue imputado posterior a la al elección. 30 de abril? Sí. Posteriormente fue imputado, por lo tanto, y creo que en un día o 2 días antes de la proclamación incluso, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que volver a analizar, pero sí, eh, yo sí considero de que debería hacerse un nuevo pedido a la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque el que lo desaforó fue la Cámara de Diputados y ya él no va a ser diputado una vez que asuma como senador, ¿verdad? Y como el Senado nuevo todavía no está en ejercicio, por lo tanto no se puede pedir aún. Y pedirlo a este Senado que está actualmente no tendría sentido porque él no forma parte de este que se está yendo. O sea, son cuestiones sui generis que solamente cabe una interpretación sistémica y para cada caso, ¿verdad? Porque es bastante peculiar toda esta cuestión que está suscitando en nuestro país hoy día, ¿verdad? Sí, en el caso de Rafael Esquivel, por ejemplo, alias Mururu, él, por ejemplo, incluso la defensa está analizando pedir la revocatoria de la prisión preventiva para que él pueda asumir el cargo de senador, justamente hablando de ese punto 2 de la inmunidad de detención, ¿verdad? Pero hay que estudiar también la posibilidad de que si se aplica o no, porque él ya fue, ya se dictó su prisión preventiva antes de que él asuma el cargo de senador. Así mismo. Entonces, no habría ningún inconveniente de que él pueda asumir su banca siempre y cuando esté en libertad. En libertad. En prisión, Sí, imposible. de hecho, es imposible, ¿verdad? No va a poder la Cámara que le recibe el juramento trasladarse hasta el penal a tomar el juramento, ¿verdad? Es él quien debe presentarse. Pero ya hay una cuestión procesal penal si le otorga o no el juez. Creo que salió hoy la resolución del juzgado de que no se le otorgó
no sé si en qué carácter pidió procesalmente, Un si pidió permiso. permiso. La Un verdad que permiso. yo no desconozco un poco, ¿verdad? Para poder emitir opinión, pero permiso, entiendo yo con el poco conocimiento que tengo del proceso penal que no se puede pedir permiso. En todo caso, pedí una Una revisión de la revisión. medida, donde se pide una libertad ambulatoria que se denomina comúnmente, ¿verdad? Unas medidas alternativas. Ahora pedir permiso, ir y volver a la cárcel, creo que son resabios de dictaduras pasadas y que se los denominaba presos zambucú, ¿verdad? Me voy un ratito y vengo otra vez. Esas figuras procesales creo que no existen en el proceso penal, ¿verdad? Y sí podría plantear su abogado la revocatoria por hechos nuevos, ¿verdad? Eso sí le habilita, ya estaría en manos del juzgado resolver si hace lugar o no. Y él podría jurar sin ningún inconveniente, como digo, siempre y cuando esté en libertad. Ujú. Bueno, No hay impedimento. para hacer una síntesis, ¿verdad? La inmunidad parlamentaria en Paraguay también es utilizada, ¿verdad? En muchos casos para ciertos blindajes en casos de procesos penales. Muchos parlamentarios hacen uso de ese privilegio para no estar procesados, por lo menos durante el periodo que ejercen como parlamentarios, doctora. Sí, bueno, ahí ya es una cuestión ya que va más allá, digamos, de la parte jurídica y del derecho constitucional que tiene que ver mucho con la política, con el desempeño de los políticos, con los partidos políticos, con la ética de los partidos políticos y a quienes le están colocando en sus listas para poder ingresar. O sea que ya tiene que ver con una cuestión de partidos y sistemas de partidos eh, que hay que mejorar la representación. Una cuestión de representación es ahí, ¿verdad? Más allá de la cuestión jurídica, como te digo, una cuestión de representación que tienen que analizarlo ya al interior de los partidos y por supuesto del otro lado también el ciudadano analizar, ¿verdad? ¿Quién le está votando? Porque si 50 y pico mil de personas le votaron a un señor que está con 50 antecedentes, procesado y preso por varios hechos punibles contra niños y niñas, entonces te da la pauta de qué tipo de sociedad tenemos y este tipo de sociedad a qué tipo de representantes eligen, ¿verdad?